en esta actividad. Para comodidad de ustedes daremos las siguientes recomendaciones antes de iniciar la transmisión por Facebook Live. Que todos los candidatos prendan su cámara y en este caso respetar los tiempos que se les designa. Recomendarles también que respeten el tiempo que se les va a brindar. Dicho esto, iniciamos con la transmisión en vivo. Adelante, Naicia. Muy buenas tardes, queridos presentes y candidatos todos. A continuación estamos ya empezando a transmitir el evento. Te doy el pase, Corina. Gracias. ¿Qué es esto que voy a hablar? Buenas tardes con todos y todas. Saludamos a quienes nos acompañan y siguen la transmisión por Facebook Live por la plataforma de la red Intercorum Apurímac. Les damos la bienvenida a este primer evento informativo de índole político. Mi nombre es Corina Moriano y mi rol será en esta ocasión la maestra de ceremonia, denominado el Café Congresal. Cabe precisar que este evento está organizado y traído a ustedes, señora, jóvenes, público en general y voluntarios jóvenes, por la red Intercorum Apurímac. De esta manera le cedo el pase a la vocera general de la red Intercorum, Yasmín Elizabeth Sente. Adelante. Así es, muy buenas tardes a las personas que se están uniendo en esta gran transmisión. Reciban un saludo desde la red Intercorum de Apurímac. Nosotros somos una organización sin fines de lucro, ni filiación política, con estatutos inscritos en los registros públicos de la nación. Cabe nosotros aclarar que nuestro objetivo es empoderar a los y las jóvenes con valores democráticos. Este evento se ha realizado con el mismo hecho de promover, en este caso, y difundir las distintas propuestas de nuestros candidatos y candidatas a la región, al Congreso por Apurímac. En este caso, cabe mencionar y agradecer también al auspicio y al compromiso de la Mesa de Concertación para la lucha contra la pobreza en Apurímac. Dicho esto, paso a mi compañera IPU, Corina Moreano, para que pueda continuar con la programación correspondiente. Agradecerle por su participación a la vocera regional. Dicho esto, damos inicio al evento, que este evento es un encuentro informativo realizado con la finalidad de que la población apurimeña pueda escuchar las propuestas de todos los candidatos al Congreso de la República. En base a los ejes temáticos que hemos planteado, se mencionarán y será la secuencia de todo el conversatorio. Cabe recalcar que la red Intercorum no tiene afiliación política ni religiosa. Mencionado esto, damos la bienvenida a todos los candidatos que postulan al Congreso de la República por Apurímac, agradeciendo su presencia a los candidatos. En este caso se abordarán 3 ejes temáticos: economía pospandemia, educación, derechos sexuales y reproductivos, empleo y emprendimiento, con el objetivo de que la ciudadanía pueda evaluar las propuestas legislativas de cada organización política. De este modo, emitir un voto informado. Cabe fundamentar a todos los maestros de ceremonia, a todos los moderadores, respetar el tiempo correspondiente en el transcurso de la transmisión. Cabe mencionar que contamos con reglas. Estas se sostienen a los que son el principio de derecho a la competencia política, libertad de expresión, tolerancia política e igualdad. Los candidatos están prohibidos a realizar cualquier tipo de intervención o alguna manifestación virtual que contravenga los principios elementales del evento informativo. Los moderadores tenemos la facultad de establecer el orden en el caso de que algún participante interrumpa. Muy bien, bajo estas aclaraciones iniciemos. El pase al primer eje, que es economía pospandemia, educación, derechos sexuales y reproductivos, empleo y emprendimiento. Seguidamente presentaremos a los candidatos. En esta ocasión tenemos a la candidata Evelyn Cabero Contreras con el número 2 del partido político Juntos por el Perú. Le doy el pase a mi compañera Heidi.
tardes con todos y todas, candidatos y candidatas. Prosiguiendo como es nuestro enfoque como la red Intercorum, buscamos también para ello vamos a leer primero la hoja de la candidata Evelyn Cabero. Evelyn Cabero es nacida en Huancarama. También está domiciliada en Abancay y cuenta con estudios universitarios en la Universidad Tecnológica de los Andes y pues está postulando por esta vez por el partido Juntos por el Perú con la lista número 2. Evidentemente no tiene antecedentes y bueno, pues eso es en resumen su hoja de vida de la candidata. Muchas gracias, compañera Heidi. Seguidamente presentaremos al candidato Freddy Arestegui Saavedra con la lista número 2, con la lista número 1 por el partido Avanza País. Adelante, Heidi. Muy buenas tardes, muchas candidato Arestegui por la participación en este café congresal. Bueno, dándole en resumen a su hoja de vida, el candidato es nacido en la ciudad de Lima y también su domicilio está en la ciudad de Lima. Por ende, sus experiencias de trabajo son en el Centro de Prestación de Servicios en Jaico Izateca SAC y su oficio era pues ser consultor legal. Su otro centro de trabajo es en el Hatun Sunku SAC, también fue asesor legal y también en la Sidebosocoa Zapata. De la misma manera ha trabajado en San Juan Golden Minutes como asesor legal. Evidentemente el candidato ha trabajado en distintas entidades como asesor legal y ha estudiado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos la carrera profesional de Derecho. Muchas gracias, compañera Corina. Agradecerle por la participación de la compañera. Seguidamente tenemos como invitada a nuestro tercer candidato, en este caso es Alexia Palomino, con la lista número 4 por el partido político Frente Amplio. Adelante, Heidi. Muchas gracias compañera Alexia por participar en este café congresal. Bienvenida. Les damos un caluroso saludo desde la red Intercorum. Usted es nacida en la ciudad de Abancay, también está domiciliada en la ciudad de Abancay, estudiado en la Escuela Profesional de Ciencia Política de la Universidad Nacional Micaela Bastidas, también ha trabajado en la misma alma que se ha educado y es en resumen también todo la hoja de vida que le puedo mostrar. Muchas gracias, Corina. Agradecerle a la compañera Heidi por su participación. Habiendo terminado con las hojas de vida de todos los candidatos, doy el pase a mi compañera Geraldine. Y cabe mencionar que se está realizando una encuesta virtual en estos momentos y espero que todos los compañeros que nos siguen a través de la transmisión de Facebook Live puedan intervenir o interactuar con la encuesta. En este caso, damos pase al primer eje temático, es denominado Economía y Postpandemia. Adelante, Geraldine. Muchas gracias, Corina. Bueno, muy buenas tardes a todos aquellos que están siguiendo la transmisión por Facebook Live y bienvenidos al eje temático de Economía Postpandemia. Mi nombre es Geraldine Ayala Sáenz y seré la persona encargada de conducir toda la estructura de este primer eje temático. Contamos en esta tarde de evento informativo con la presencia de los candidatos Cabero Contreras Evelyn Natividad del partido político Juntos por el Perú, Palomino Alexia del partido político Frente Amplio, Arestegui Saavedra Freddy del partido político Avanza País, las cuales tendrán cada uno de ellos 3 minutos de tiempo para exponer sus propuestas legislativas en la materia ya mencionada y que nos converge en esta ocasión. Comenzamos con la candidata Cabero Contreras Evelyn Natividad del partido político Juntos Perú. Adelante, candidata, tiene usted la palabra por 3 minutos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas, y en especial a todos los jóvenes que están presentes en esta transmisión. Debo precisar que de acuerdo a la invitación que ustedes nos han dado a conocer, la propuesta del eje económico es de nuestro partido político como tal. En ese sentido, y conforme a vuestra invitación, voy a dar a conocer nuestra propuesta como Juntos por el Perú.
de gestionar la crisis, ¿no? Y para ello va a implementar una política de inversión pública para salvar vidas y dinamizar la economía. El Perú tiene más de 70 millones en ahorros y creo que es el momento de usarlo con responsabilidad para no dejar morir a más gente y además impulsar la economía de nuestro país. Implementará e invertirá 15.000 millones en bonos que necesitan como apoyo urgente millones de familias empobrecidas por la crisis. De esa manera tendremos que dinamizar el mercado nacional en las distintas áreas de la economía, desde agricultura, alimentación, incluso la compra de zapatos, libros, comercio, servicios, transporte. La economía en el mercado interno va a tener que darse impulso de esa manera. 30.000 millones en créditos baratos para las diferentes empresas, pequeñas y medianas empresas, para quienes aún no se dieron, ¿no es cierto?, ningún tipo de crédito, como sí se ha dado el Reactiva Perú para las grandes empresas. En especial para el turismo, para el agro, las pymes, ¿no? Facilitarles crédito barato, que es indispensable en este momento, ¿no? Apoyando en especial a las pequeñas cooperativas, a las cajas, ¿no? A Agrobanco, para que también pueda dinamizar la pequeña agricultura. Diversificar nuestra economía es importante, ¿no es cierto? ¿Para qué? Justamente para impulsar, para que la economía no dependa solo de las materias primas. Lamentablemente, nuestra economía está basada en una economía primaria exportadora. Por eso creemos que es importante la diversificación, la industrialización de nuestros recursos que nos permitan, ¿no es cierto?, generar más empleo y de mayor productividad, recuperando nuestra matriz energética. Tener un Estado que planifique de manera sostenible el desarrollo, como hacen países desarrollados en Europa, en Asia, ¿no? Que trabaje de la mano con la inversión privada para generar mayor bienestar en la población y además tener menos conflictos sociales. Un Estado que garantice derechos como salud, educación, vivienda. Ojo, derechos, no servicios como hasta ahora la Constitución del 93 lo viene considerando. Por eso, desde Juntos por el Perú, estamos impulsando desde hoy mismo un nuevo pacto social para que en la nueva Constitución que nosotros vamos a impulsar se considere a la educación, a la salud, a la vivienda como derechos humanos. Para ello estamos solicitando ya mismo la instalación de la segunda urna. La segunda urna que va a permitir consultar a la población si está de acuerdo o no está de acuerdo con una nueva Constitución. Una segunda urna que tiene que ser instalada este 11 de abril para consultar a la población. Que la población no solo acuda cada 5 años a elegir a sus autoridades, sino que ejerza la democracia participativa como un derecho político. ¿De dónde vamos a generar mayores fuentes de recursos? Bueno, impulsaremos una reforma tributaria que cambie nuestra balanza negativa. El Perú tiene la presión tributaria más baja de la región, 14%, muy por debajo del promedio de América Latina, que es el 18%. Luchar contra la elusión y evasión tributaria que deja 66.000 millones de soles fuera del Estado, es decir, no ingresa al fisco. Disculpe, señora candidata, el tiempo ha culminado, son 3 minutos. Muchas gracias. Adelante, Geraldine. Muchas gracias, candidata Cabero Contreras Severina Natividad. Continuamos con la candidata Palomino Lexa del partido político Frente Amplio. Adelante, candidata. Tiene usted la palabra por 3 minutos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Espero que sí se me... Ya, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a la red Interquórum por habilitar este tipo de espacios donde los candidatos podamos visibilizar nuestras propuestas. Y ya entrando un poco al tema, creo que sería importante establecer que no necesariamente deberíamos centrarnos en un sector de economía post-pandemia, porque la complejidad de esta pandemia no sabemos hasta cuándo vaya a durar. Entonces no creo que
recién tengamos que ponerlos en marcha una vez que termine la pandemia. En ese sentido, sí considero indispensable que se tome en cuenta una economía del bicentenario, que es lo más próximo que tenemos, que es el escenario que vamos a afrontar, y para ello establecemos un fomento de las cadenas productivas. ¿Cómo se dinamizan las cadenas productivas? Estableciendo capital crediticio. Y eso es lo que propone nuestro partido y eso es lo que proponemos nosotros como Frente Amplio. Establecer este fomento de las cadenas productivas mediante capital crediticio de hasta un 80%. He escuchado en otros lugares que siempre preguntan, ¿no? ¿Y de dónde va a salir ese dinero? ¿Y de dónde van a sacar dinero para dar este tipo de subvenciones, por llamarlo de alguna forma? Y es sencillo, durante mucho tiempo el crecimiento económico, el milagro económico que muchos han hablado, de alguna forma nos ha permitido tener algunos índices macroeconómicos que han sido bastante óptimos. En ese sentido tenemos una reserva internacional neta, que es el RIN, de donde podríamos obtener este capital para poder financiar este tipo de proyectos. Ahora, algo que también me gustaría enfatizar es el tema de que al momento de nosotros establecer este fomento de las cadenas productivas, dinamizamos la economía y establecemos los clústeres. Los clústeres es algo que en economía se utiliza bastante, que en otros países lo han desarrollado y ha funcionado muy bien, y que lastimosamente acá en Perú, solamente por no tener una decisión política y por no tener esta capacidad de innovar, digamos, en políticas económicas, se ha dejado de lado. Los clústeres podrían funcionar muy bien en Apurímac. Por ejemplo, y pongo un ejemplo sumamente práctico. Existen unos túneles por la parte de arriba que todo el mundo va y que quiere visitar, pero lastimosamente el condicionamiento y la accesibilidad son bastante limitados. ¿Qué se podría hacer? Podríamos habilitar una cadena de correr hasta esa parte de arriba, estableciendo el dinamismo económico de algunas quintas o recreos que ya existen en esta parte. Entonces yo esta propuesta considero que es sumamente importante porque desde mi perspectiva es importante que se pueda dinamizar la economía, no solo estableciendo el tema minero, también hablando de una diversificación productiva que puede estar enfatizada en el tema del turismo. Entonces, esta sería una primera propuesta. Y una segunda, que también considero que es sumamente indispensable, es hacer un plan de reactivación económica regional. Este plan es sumamente indispensable porque hasta el momento, si no tenemos un diagnóstico real a nivel nacional de quiénes son las personas que han sido afectadas o quiénes son las personas que están siendo afectadas directamente, es muy complicado que podamos enfatizar, que podamos visibilizar el problema para poder solucionarlo. Algo que pasa en Apurímac, sobre todo, y estoy segura que muchos van a coincidir conmigo, es que hay sectores que se han visto vulnerados, pero que lastimosamente no se visibilizan. Un caso concreto es el tema de los artistas, de los músicos, que hacen cultura, que reafirman nuestra cultura purimeña y que lastimosamente el Estado los ha dejado de lado. Y no solo los ha dejado de lado, sino que se han olvidado dentro del plan de reactivación económica de enfatizar un punto en ellos. Entonces sí considero indispensable que se pueda hacer un plan de reactivación económica estableciendo un sector donde se quede el tema, por ejemplo, de lo que acabo de mencionar, a los artistas, a los que hacen cultura, a los que de alguna forma vivían del día a día y que lastimosamente por esta pandemia se han visto afectados. Ahora, los bonos sí son importantes, yo sí considero que son importantes los bonos, pero la gente no quiere políticas asistencialistas, la gente ya no quiere que vaya y se les dé dinero, la gente quiere espacios donde poder trabajar, la gente quiere que se les dé espacios donde ellos puedan labrar. A las personas les gusta, y a los peruanos y a los apurímaños nos gusta ganarnos el un sol del día a día con nuestro trabajo, no necesariamente con políticas asistencialistas. Muchas gracias. Agradecerle a la candidata por su participación. Muchas gracias por cumplir el tiempo reglamentario. Seguidamente damos el pase al siguiente candidato. Adelante, Geraldine. Muchas gracias a la candidata Palomino Alex. Continuamos con el candidato Aristegui Saavedra Freddy del partido político Avanza País. Adelante, señor candidato, tiene usted la palabra por 3 minutos. Buenas tardes a todos y a todas. Muy agradecido por la invitación a este conversatorio, que lo considero bastante interesante, oportuno para el momento. Los puntos son, verdad, neurálgicos. Sabemos perfectamente de lo que nuestra patria está atravesando. Esta grave crisis económica en la que nos encontramos se debe pues a esta pandemia. El Perú ha sido una estrella de la economía aquí en Sudamérica. El notable crecimiento que alcanzó en los últimos 30 años ha permitido de que el Perú soporte de alguna manera la pandemia. Sin embargo, pues ha desnudado las falencias que teníamos en los sectores salud, educación, fundamentalmente. Sin embargo, tenemos que ponernos en una situación, ¿qué va a pasar en adelante, post pandemia? Concuerdo con lo que señaló mi antecesora. El tema
post-pandemia, en realidad no está del todo definido, es una situación de carácter indeterminada, porque la pandemia sabemos que va a subsistir, más aún al descuido que hemos tenido de nuestros gobernantes, porque la única valla que se tiene contra esta enfermedad han sido las vacunas. El Perú no va a concluir con las vacunaciones este año, probablemente van a continuar el siguiente año, y la pandemia va a seguir afectando. Lastimosamente, eso va a estar acompañándonos negativamente durante todo este año, quizás el próximo y quizás hasta el 2023. Eso como premisa. Y hablando en sí de la propuesta propiamente de nuestro partido, nuestro candidato, don Hernando de Soto, él ha manifestado de que al inicio de su gobierno se empezará un trabajo arduo, de manera tal de que 37.000 millones de dólares sean gestionados dentro del propio Perú, dentro de nuestra propia república, de manera tal de no acudir a empréstitos, no acudir a nuestros ahorros, ser nosotros los generadores mismos de aquel importe de dinero que va a ingresar a la economía y directamente va a impulsarla nuevamente al lugar donde siempre debe estar. Esto va a conducir a que los sectores A y B, C, D y E se acerquen, porque ese es el objetivo esencial, hacer de que los sectores que tenemos en este momento definidos estén cerca. La formalización ayudará a eso. Sabemos perfectamente que tenemos alrededor del 70% de informalismo en el Perú. La presión tributaria que se ejerce, a la que hizo mención anteriormente la anterior candidata, solo está sobre ese 30%. Si vamos a un tema de formalización, el alcance tributario que tendrá el Estado va a ser mayor. Ese es uno de los beneficios que nos da la formalización. Pensamos de que bajo la gestión de Hernando de Soto va a ser definitivamente el cambio de timón que nuevamente hemos de requerir, superar esta grave crisis económica que tenemos, y esos 37.000 millones de dólares van a generar 150.000 nuevos puestos de trabajo, fundamentalmente en la micro y pequeña empresa, que es la fuerza motora que genera la economía propiamente. Y aquí en Apurímac debe alcanzar también. Agradecerle al candidato por su participación. El tiempo ha concluido. Muchas gracias. Adelante, Geraldine. Muchas gracias, candidato Freddy Saavedra. Habiéndose terminado la ronda de presentación y exposición de propuestas legislativas, pasaremos a la ronda de preguntas. Recordar a cada candidato que tendrá 3 minutos de tiempo para responder cada cuestionario. Empezamos. La primera pregunta es para la candidata Cabero Contreras Evelyn Natividad. Básicamente lo que usted plantea es aumentar el gasto del Estado, viabilizando este capital, que por cierto viene de los impuestos, es decir, dinero de los ciudadanos, para mejorar los servicios públicos. Y la pregunta es, ¿qué rol jugará el libre mercado en toda esta reforma económica? Tiene 3 minutos. Sí, muchas gracias. Bueno, para nosotros es importante la inversión privada, ¿no? Es importante que las empresas también apuesten por el desarrollo del país, pero creemos desde Juntos del Perú que esa apuesta tiene que ser bajo reglas claras. Por eso hemos señalado que desde el Congreso, por ejemplo, vamos a las grandes empresas que han dejado de tributar alrededor de 7.000 millones de soles y cobrar los impuestos a los grandazos. Es un impuesto a las grandes fortunas de 1 a 3%, ojo, no a la clase media, ¿no? Estamos hablando de aquellos millonarios cuyo patrimonio superan los 1.000 millones, ¿no es cierto? Y que en este momento de crisis creo que también es importante la solidaridad, ¿no? Pero también el gran capital va a tener que jugar en este contexto de nuevas reglas, no solo tributando, sino también cumpliendo con dar el ejemplo para no eludir
el pago de impuestos y tampoco exista una política empresarial de evasión de tributos. Hasta hace poco, las grandes empresas, por ejemplo, la empresa MMG, ¿no?, ha vendido sus activos en paraísos fiscales a través de empresas offshore. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de eludir el pago de impuestos, ¿no? Entonces, lo que nosotros proponemos, sí, con los inversionistas que apuesten por el Perú, que apuesten con reglas claras, que apuesten con cumplir igual que cualquier otro ciudadano, pagar el IGB, pagar los impuestos y respetar los derechos laborales. En relación a los bonos, alguien mencionó que es una política asistencialista, pues en una época de crisis en la que estamos viviendo, los bonos no solo van a salvar vidas, no solo van a apoyar a familias, sino van a dinamizar la economía interna, porque esos bonos, esas familias no se lo van a guardar bajo el colchón, sino van a invertir en la tiendita, en la bodeguita, en el mercado, comprando el producto a los agricultores. No es asistencialismo. No repitamos la lógica del capitalismo depredador. Gracias. Muchas gracias, candidata Cabero Contreras Sevilla Natividad, por su respuesta. La segunda pregunta es para la candidata Palomino Alexia. Su pretensión es dinamizar la economía. Esto pretende inyección de capital. La pregunta es, ¿bajo qué criterio de selección se hará este préstamo a X o Y empresa para evitar el mal gasto o acumulación de masa monetaria en el sistema? Tiene 3 minutos. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, primero establecer que no hay nada mejor que te pueda enseñar que la propia experiencia. Cuando recién comenzó la pandemia nos dimos cuenta que mucha de la información que emitía o que tenía el Estado era información errónea. El área de programas sociales dentro de las municipalidades distritales no funcionaba. Establecían o mandaban información que no correspondía a la realidad. Y esta información se ha podido ver claramente, por ejemplo, en el CISFO, y hemos visto cuáles han sido los resultados. Personas que de repente no se han sentido identificadas y no han podido recibir mucha de la ayuda mediante los bonos. Entonces, por eso es que yo he establecido al inicio que es indispensable tener un plan de reactivación económica. Y acá están jóvenes que estudian ciencia política, que dentro de los cursos que nosotros llevamos en ciencia política siempre hablamos acerca de los modos de desarrollo, y uno de los modos de desarrollo es establecer estos planes. Y lo primero que uno hace en un plan, y todos los politólogos que están viendo la transmisión y que también están formando parte de esta discusión, saben que es establecer un diagnóstico situacional. Entonces, lo primero que nosotros queremos hacer es establecer dónde se tiene que enfatizar, o en X o en Y. Por eso es importante tener un plan regional. No solamente un plan que tenga que ver a nivel nacional, sino un plan propio, un plan de nosotros. Cuando nosotros hablamos de modelos de desarrollo, establecemos también un desarrollo endógeno sostenible. Y cuando hablamos de endógeno, hablamos de propio. Por eso considero indispensable que se pueda hacer este plan de reactivación desde nosotros, desde los apurimeños, y donde podamos establecer a quiénes se va a dar, por qué se les va a dar, porque este diagnóstico nos va a permitir visibilizar la problemática. Si nosotros no comenzamos a visibilizar, va a ser muy difícil que nosotros podamos profundizar en las soluciones. Hay una frase que yo tengo y que me ha ayudado, digamos, en esta última etapa en la candidatura, que es: hay que visibilizar para profundizar. Es importante que nosotros visibilicemos para que podamos profundizar en las propuestas y en las cosas que nosotros queramos establecer, ya sean iniciativas legislativas o ya sean propuestas legislativas. Muchas gracias. Muchas gracias, candidata Palomino Alexia, por la respuesta. Continuamos. La tercera pregunta es para el candidato Aristegui Saavedra Freddy. En Apurímac existe una gran creatividad empresarial regional, lo cual puede solucionar desajustes económicos. Si usted fuera congresista, ¿qué acciones realizaría frente al contexto socioeconómico que tenemos con las regulaciones estatales sobre las formalización? Atraer al informal hacia la formalización y otorgar y mostrarle los beneficios que ello conlleva. Esa es la doctrina de Soto, fundamentalmente. La formalización, formalización y formalización. Eso acrecentará el ingreso que el Estado ha de tener, fundamentalmente para fines de recaudación tributaria, y no tenerla en este caso tan baja como la que tenemos, que
solo está dirigida fundamentalmente a ese 30% de formales que somos los que recibimos la presión tributaria por parte del Estado. Y en el tema específico de las MIPES, bueno, ayudarlos a que sus trámites de gestión, a sus trámites de formalizar y formar una empresa, bueno, sean lo más rápido y ágil, ¿no? Para ello tiene mucho que ver la conectividad que existe entre los diferentes órganos de gobierno que tenemos, hacer que los permisos pues no sean tan dificultosos y que este titular de esta MIPE, este titular emprendedor, que es generador de riqueza propiamente, que es a lo que apuntamos aquí en el Perú, tenga la facilidad de acceder a ello. Esto puede estar dirigido a los diferentes sectores productivos que tenemos aquí en Apurímac. Hay que trabajar mucho en ellos, fundamentalmente un sector no muy desarrollado aquí, que es el turismo. Yo creo que Apurímac tiene una potencialidad. Podemos mostrar Apurímac no solo al Perú, sino también al mundo, hacer procesos de reconversión laboral a la gente y personas que pueden estar en el aspecto de turismo, crear empresas de ese orden. El turismo es una actividad que hay que desarrollar y que yo estoy seguro de que los apurimeños lo van a saber hacer. Esta creatividad es nata apurimeña y se debe lograr un esquema que posibilite este crecimiento que todos buscamos. Las MIPES son el motor de la economía y hacia ella va a estar dirigido todo nuestro apoyo también. Muchas gracias, candidata Cecilia Freddy, por su respuesta. De esta forma hemos culminado con el eje temático Economía. Muchas gracias por su presencia y cedo la palabra a la maestra de ceremonia y compañera IQ, Corina Moreano. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Geraldine. Antes de continuar con el segundo eje temático, recalcamos que estamos haciendo una encuesta virtual mediante la transmisión y recordarles que puedan participar y ser partícipes a través de esa plataforma. Continuando con el segundo eje, le doy el pase a mi compañera Yulitza Altamirano, quien será encargada de moderar el segundo eje, derechos sexuales, reproductivos y educación. Adelante, Yulitza. Muy buenas tardes a todos aquellos que están siguiendo la transmisión en Facebook Live. Y bienvenidos al eje temático de derechos de la persona encargada con la presencia de los candidatos, en primer lugar, de Palomino Chaneri Alexia del partido político Frente Amplio, Arestegui Saavedra Freddy del partido político Avanza País y Cabero Contreras Evelyn Natividad del partido político Juntos por el Perú, los cuales tendrán cada uno de ellos 3 minutos de tiempo para exponer sus propuestas legislativas en la materia ya mencionada y que nos converge en esta ocasión. Comenzaremos con la candidata Chaneri Alexia Palomino. Adelante, señorita candidata, usted tiene la palabra. Yulitza, muchísimas gracias. Entiendo que ahora tenemos que hablar acerca de educación y derechos sexuales, ¿verdad? Lo que pasa es que en el programa se estableció como que de manera distinta y como que hay mucha interferencia con el audio. Solo para que me confirmes, por favor. Sí, para que sea más dinámico, vamos a pasar un puesto. Primero usted, después el candidato de Avanza País y después la candidata de Juntos por el Perú. Claro, ya. Muchísimas gracias, Yulitza. Gracias por darme el pase. Bueno, en temas de educación, que es sumamente importante, consideramos que de alguna forma el Estado ha querido dotar de herramientas a los estudiantes para que puedan tener un aula virtual en sus hogares. Les han dado las tablets, sin embargo se han olvidado que aquí en Apurímac, lastimosamente, la cobertura de internet no es algo importante, no es que se dé a todos los apurimeños, sino que la cobertura
que se pueda dar mayor accesibilidad y mayor cobertura para que estos niños puedan recibir una educación gratuita, una educación que les permita tener accesibilidad a una educación virtual, por decirlo de alguna forma, y que también reciban ciertas capacitaciones los docentes respecto a esta educación. Sabemos que la pandemia ha cambiado mucho el contexto, ha cambiado mucho la realidad de muchas personas, pero sobre todo la realidad de los estudiantes y de los docentes. Y aquí sí me gustaría recalcar algo y establecer algo desde mi propia experiencia. Yo enseñaba en la universidad en el 2019 y para el licenciamiento se tenía que establecer el aula virtual. Y lastimosamente, muy pocos docentes y muy pocos estudiantes también le daban la importancia necesaria al aula virtual. Consideraban que era algo sumamente lejano y solamente al ver la realidad que ha pasado, por ejemplo, en el 2020 y ver que estábamos en pandemia y que la única alternativa que teníamos era la educación virtual, recién es cuando se empieza a tomar cierta importancia a este tema. Entonces, para esto yo considero sumamente importante que se pueda dotar de cobertura, que se pueda dotar de accesibilidad, pero sobre todo que se le pueda capacitar tanto a los docentes como a los estudiantes para que puedan establecer mayores mecanismos de aprendizaje. El Internet, y estoy segura que muchos de acá también van a coincidir conmigo, establece muchos mecanismos para que nosotros podamos aprender, incluso de forma divertida. Hay diferentes programas, hay muchos programas que son indispensables para los estudiantes, como Ardora, como Canva, como otros programas que se pueden desarrollar, incluso que lo puede enseñar un mismo, que pueden capacitar los mismos universitarios para que estos niños puedan recibir este tipo de educación. Lastimosamente en Apurímac no se ha dado. Ahora, respecto al tema de la educación integral o sexual que se ha estado hablando, cuando hablamos de educación, sí, pues es importante hablar de una educación, pero también es importante hablar de que esta educación pueda ser integral. Es importante hablar de sexualidad, es importante hablar de los derechos sexuales. Por ejemplo, hace poco veía que en España se va a aprobar una ley del sí es sí. Y yo considero que de repente España está un poco más avanzado, que en España de alguna forma el debate es mucho más amplio, pero también es importante ver estos escenarios internacionales para que nosotros podamos replicar algunos mecanismos que son sumamente importantes. Es importante dar una educación sexual integral para todos los apurimeños. Lastimosamente, en Apurímac todavía no se da. Lastimosamente. Y creo que es una brecha que es importante comenzar a cerrarla. Gracias. Muchas gracias, compañera Alexia. Bueno, la compañera Julie por ahora tiene problemas de red, así que yo voy a suplirle en este segundo eje. Mi nombre es Katie, también soy miembro de... De todas maneras, muchas gracias, compañera Alexia, compañera Evelyn y compañero Freddy por participar en este café congresal. Bueno, continuando con la dinámica del evento, vamos a dar las palabras de 3 minutos al candidato Freddy Arestegui para que pueda, pues, poner sus propuestas o difundir sus propuestas del partido que pertenece. Bueno, respecto al tema de la educación, sabemos que la educación remota va a continuar, así tal como fue el año 2020. Este 2021 va a continuar. Sabemos perfectamente que la herramienta del Internet nos debe acompañar, pero lo que debemos saber que el Internet actualmente está catalogado como un derecho humano. La ONU ya lo ha definido así. En el Perú debemos, en esa parte, hacer una modificación de la Constitución, donde se establezca claramente que el Internet es un derecho fundamental. Y al hacerlo, compromete al Estado para que el Internet sea de uso masivo. Si bien tenemos la tecnología 4G, en lugares alejados, en lugares donde no existe este tipo de telefonía, este tipo de tecnología, la suplencia es el Internet satelital, que ya está disponible. El Estado ha de ser su función, hacer llegar ese Internet satelital a los lugares más remotos, aquellos lugares donde no exista, pues, la señal normal de Internet. Y también, para el caso de nuestros alumnos de educación básica, primaria, secundaria, la distribución de tablets. Porque ¿qué hacemos teniendo Internet si no existe, pues, el elemento receptor de la tablet, ¿no? Capacitar a los docentes, capacitar a los mismos alumnos en el uso de Internet. Nosotros que tenemos un poco de mayor edad, nos ha sido un poco difícil adecuarnos a la educación remota. Yo también he estado estudiando, en el último año he estado haciendo una maestría, y
y me he tenido que adecuar a esta nueva forma de enseñanza. Entonces, el Internet satelital ha de suplir y complementar lo que se requiere con la finalidad de que alcance la educación a los lugares más alejados, donde pues no existe el Internet normal, el que todos conocemos y usamos diariamente. Respecto al tema de la sexualidad, la educación sexual, efectivamente nosotros aquí en el Perú aún mantenemos ciertos parámetros que no están de avanzada, así como explicaba la señorita que me antecedió, la señorita candidata, ¿no? En Europa, pues definitivamente están mucho más avanzados. O sea, aquí en Sudamérica tenemos países que están por delante en todo ese tema. Yo considero que la educación sexual es importante, que nuestros niños y niñas sepan conocer su cuerpo, sepan de que es propio de su identidad, o sea, saber que son hombres, saber que son mujeres, y que esto pues esté siempre, digamos, mirado de cerca en lo que es todo aspecto de instrucción, que el joven, el adolescente, el niño, sepa perfectamente cuáles son sus derechos. La educación sexual es un aspecto que en realidad debe tener, debe ser una educación sexual integral y que no signifique más adelante una especie de... Muchas gracias, candidato Freddy. Ya ha culminado su tiempo, disculpe por la interrupción. Continuando con el evento, le doy el pase a la compañera Evelyn Cabero, del partido político Juntos por el Perú. Candidata Evelyn, tiene 3 minutos para poder... Muchas gracias. Ya estaba dudando. El eje es derechos sexuales y reproductivos y hay que afrontarlo con total responsabilidad. En el 2017 se registraron 5.013 casos de niñas madres entre 12 y 14 años. 570 niñas indígenas entre 12 y 14 fueron forzadas a ser madres. En el 2019 se registraron 573 casos de violencia sexual contra niñas indígenas de 10 a 14 años. De estos, el 40% de estos casos, los agresores fueron familiares directos o conocidos. Esta situación se agudizó obviamente con las medidas restrictivas, ¿no?, de la cuarentena. Lo que el hogar suponía un lugar seguro para las niñas se convirtió en un lugar violento e inseguro. Por eso creo que es importante afrontar con toda responsabilidad este problema y generar una política para proteger a nuestras niñas, a nuestros niños. Por eso, desde Juntos por el Perú, impulsaremos que la atención de la salud física, mental a mujeres, adolescentes, niñas, víctimas de violencia, especialmente a las víctimas de violencia sexual, sea una política de Estado. Impulsaremos también, en paralelo, una política de salud mental. Se debe garantizar la continuidad de servicios de salud sexual y reproductiva y el respeto a las decisiones de las mujeres, incluyendo la atención durante el embarazo y el parto, la provisión de métodos anticonceptivos, la anticoncepción hormonal de emergencia. Esa debe ser considerado como un derecho. Y reconocer que los servicios esenciales y urgentes en la pandemia deben de seguir atendiendo, no deben ser paralizados. Se debe de garantizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva a niñas y adolescentes que así lo requieran, sin ninguna limitación. Garantizaremos además el acceso a los servicios sin discriminación ni violencia institucional y de manera rápida. Impulsaremos la dación de lineamientos adecuados y adaptados para garantizar la disponibilidad de personal, insumos, medicamentos necesarios para asegurar los servicios de salud sexual y reproductiva. Impulsaremos la construcción de casas de acogida para recibir en condiciones de dignidad y seguridad a mujeres y familiares en riesgo. Una ley de reparación integral a las mujeres víctimas de las
desapariciones forzadas ocurridas durante la dictadura, una deuda histórica que tiene el Estado para con esas mujeres. Gracias. Muchas gracias, candidata Evelyn. Ahora vamos a entrar a otra etapa, a otra fase, que son las preguntas. Para ello, primero vamos a hacer la pregunta a la candidata Alexia Palomino. Un momento, por favor. Hay un pequeño... De acuerdo a los planes de gobierno que se han analizado y se han leído, la pregunta para la candidata Alexia es: candidata, ¿usted estaría a favor del programa de educación sexual e inclusiva? Y con inclusiva nos referimos a la comunidad LGTBIQ y al proyecto de ley de identidad de género. ¿Y por qué? Tiene 3 minutos para poder resolver esta pregunta. Muchas gracias, Heidi, por la pregunta. Bueno, en el Frente Amplio y de forma particular como candidata estoy totalmente de acuerdo en una política inclusiva. ¿Y por qué? La respuesta es sumamente sencilla, porque estamos en contra de toda política discriminatoria. Así cualquier grupo, está el LGTBI, está también las poblaciones andinas que muchas veces son vulneradas, que muchas veces son discriminadas. Y sí coincido con una política en contra de la violencia sexual, que tiene que ser una política obviamente de Estado, y sobre todo debería de haber un capítulo específico donde los candidatos que tengan sentencia en violación no puedan postular. Gracias. Muchas gracias, candidata Alexia. La siguiente pregunta es para el candidato Freddy. Y para él, la pregunta es: si usted llegaría a ser congresista, ¿votaría a favor de la legalización del aborto y por la ley de la identidad de género? ¿Por qué? El aborto propiamente ya está legislado aquí en el Perú desde el año 1924, cuando se dio el Código Penal en ese año. El aborto es un aborto terapéutico propiamente cuando está en peligro la vida de la madre. Y yo le agregaría ahí también en peligro el sufrimiento de la madre por la condición del niño por nacer. Sabemos perfectamente de que hay situaciones de naturaleza extraordinaria donde el niño que está por nacer va a vivir quizás minutos, quizás horas. ¿Para qué acrecentar ese sufrimiento? Bajo esas circunstancias, estando la ciencia ya al alcance de saber cómo está viniendo ese niño, podría incluirse ese aspecto también. Mas, sin embargo, el aborto por el aborto, tal como ha sido aprobado en Argentina, donde se establece de que cualquier mujer puede acudir a cualquier establecimiento de salud y que teniendo un periodo de gestación de no más de 3 meses, puede decidir abortar al niño o a la niña que tiene dentro de sus entrañas, que es una vida. O sea, yo en esa parte no estaría de acuerdo. Tratándose del caso de violación, yo considero de que el Estado debería intervenir ahí, estableciendo casas de protección a aquellas mujeres que carecen del amparo familiar, y que aquel niño o niña no deseada por la madre, entregarla al Estado con la finalidad de que el Estado consiga el hogar. Parece nacido, pero de ninguna manera interrumpir el embarazo de una persona que ya está viva dentro del vientre de una mujer. Respecto a la identidad de género, yo tengo en esa parte una mentalidad amplia. Sabemos perfectamente que la homosexualidad está siempre desde los albores de la humanidad. Grandes hombres fueron homosexuales, es conocido, o sea, Da Vinci, Alejandro, como entonces tenemos ahí un tema que en realidad debería considerarse, y porque son personas que también tienen derecho, y no debe existir por ningún lado algún tipo de discriminación.
la respuesta, candidato Freddy Arestegui. Continuando, le doy el pase a la compañera Evelyn. Compañera Evelyn, si usted llegaría a ser congresista, la pregunta para usted es, ¿usted estaría a favor de la regulación del trabajo sexual? Candidato Freddy, le pediría por favor que apague su micro para que la compañera pueda absolver esta pregunta. Muchas gracias. Heidi, por favor, me repites porque no te capté la pregunta. Está bien, compañera Evelyn. La pregunta es, ¿usted escribir, te lo puedo pasar escrito, por favor, para poder tener... Pero logré. Las personas que se dedican a este trabajo tienen que tener también una protección del Estado, no pueden estar abandonadas absolutamente, y porque además es un trabajo que en ausencia de oportunidades laborales, en ausencia de una política de empleo y de empleabilidad a nivel nacional y a nivel regional y local, ¿no? Y frente al abandono, a la precarización y a la pobreza, hay personas que se dedican, ¿no es cierto?, al trabajo sexual. Y obviamente que tiene que tener una protección especial, por lo tanto tiene que haber también una regulación, en tanto protección, también en tanto a el cuidado de su salud sexual y reproductiva. Muchas gracias, candidata Evelyn. Haciendo un paréntesis en el evento, les recordamos a todas las personas que están en la transmisión que se está haciendo una encuesta por cuál de los 3 candidatos votaría y que al final se va a dar el veredicto de qué candidato ha tenido como más aceptación en este café congresal. Vamos a pasar a una etapa que es la etapa de réplica. Para ello, cada candidato o candidata tiene 3 minutos para poder hacer una réplica de su proyecto o también para dar una mejor amplitud en su respuesta a las preguntas que se les hagan. Para ello, le doy el pase de 3 minutos a la compañera. Heidi, un favor, no sé si me puedes repetir un poquito lo que acabas de mencionar. Lo que pasa es que cuando nos mandan el mecanismo de cómo se va a desarrollar el evento es un poco distinto al cómo lo estamos llevando a cabo. Por favor. Sí, mencionaba de que ahora les está dando 3 minutos para hacer una réplica de 2 opciones. Tiene la opción usted de hacer una réplica de su proyecto de ley en este eje, qué propuestas legislativas daría, o de su plan de gobierno, y lo otro es que si es que quiere aumentar más a la pregunta que se le había antecedido. Tiene 3 minutos. Bueno, en todo caso, recalcar cada una de las participaciones anteriores que han sido de alguna forma indispensables, ¿no? Se ha hablado, por ejemplo, el tema de la regulación de las trabajadoras sexuales. Nosotros en Lima tenemos una candidata que es trabajadora sexual, va con el número 19, y creo que es importante también a partir de la experiencia, ¿no? No solamente es discursar por discursar, sino también establecer con el ejemplo qué es lo que se está desarrollando, ¿no? Existen políticas, por ejemplo, en temas educativos que son muy discriminatorios, efectivamente, y que necesitan ser cambiados y que se necesita que se comience a trabajar sobre ello. Ahora, respecto a lo que mencionaba anteriormente con el tema de una política integral inclusiva, también estoy sumamente de acuerdo, con una política integral porque considero que cualquier política discriminatoria va en contra de los principios que traemos nosotros como Frente Amplio. Entonces estoy de acuerdo con eso y también establecía el tema de establecer una política de Estado, porque ya se ha mencionado que durante mucho tiempo solamente tenemos políticas de gobierno que vienen, duran 5 años y el que entra hace borrón y cuenta nueva y no existe una política de seguimiento y tampoco existe una política que puedas traspasar, ¿no? Traspasar los gobiernos, que es lo que se necesita para nuestro país. Mucho tiempo hemos hablado de estabilidad, mucho tiempo se ha hablado de gobernabilidad, pero muy pocas políticas se han establecido en esto. Ahora, si queremos hablar de una política en contra, por ejemplo, de las violaciones sexuales, porque decimos que hay muchas niñas que se ven vulneradas por este contexto, que obviamente creo que las cifras se quedarían chicas respecto a la realidad en la que nos encontramos, es importante que también se pueda establecer mediante el ejemplo, ¿no? Porque es necesario decir que se tiene que establecer una política, pero sin embargo traemos dentro de nuestras listas para los candidatos a personas que tienen sentencia por violación. Y creo que esa es una incoherencia dentro de muchos de los políticos, porque sí es importante denunciar y sí es importante
decir que, o sea, si existen personas que están con sentencia de violación, deberían ser sacados automáticamente. O yo personalmente considero que ni siquiera debería tener la cara para postular. Entonces estamos a favor de una política en el contexto actual, pero también es importante que todo lo que digamos no solamente se quede en lo retórico. Es importante hablar, sí, es importante discursar porque suena bonito cuando somos candidatos, pero también es importante que nosotros como candidatos demos las propuestas, que nosotros como candidatos visibilicemos nuestras planchas para las candidaturas y que estas por lo menos no tengan sentencias en violación. Gracias. Muchas gracias, compañera Alexia. Le damos el pase al compañero Freddy. De la misma forma, tiene usted 3 minutos para pues poder hablar un poco más de su eje como propuesta, como en este eje. Y también, si desea, puede ampliar más su respuesta. Muchas gracias. Su micro, candidato Freddy. El micrófono está apagado. A ver, estoy de acuerdo en lo que acaba de decir la señorita Alexia, en la medida de que el Estado debe tener una participación más activa en los aspectos relacionados a la sexualidad, en los aspectos relacionados a lo que es integración, aspectos donde en verdad se nota que no existe una política de Estado. Se nota fundamentalmente políticas de gobierno que se vienen a aplicar algunas veces, no todas, no siempre, pero debe haber una política de Estado en relación a todo el tema de sexualidad, todo el tema de identidad de género, que son situaciones latentes, contemporáneas, de discusión permanente. Yo creo que el Estado peruano debe definir ya toda esa situación y corresponderá en el seno del Congreso esa discusión de manera tal que se reconozca de alguna forma y ponernos al igual que los demás países. Bueno, en Sudamérica aquí creo que somos Perú, no sé, un par de países más donde no se reconoce este tipo de derechos. Sin embargo, estamos a tiempo. Respecto a la violación, insisto en el tema de que la violación, si bien es un acto totalmente repudiable, el violador debe terminar en la cárcel, y más aún tratándose de niñas desprotegidas menores de 14 años, o mayores también, o mujeres adultas, ese violador de purgar cárcel, pero sin embargo, como resultado de esa violación hay un niño o niña por venir, corresponderá al Estado, si aquella mujer que sufrió eso y que no tenga amparo familiar, apoyar de manera tal de que ese niño o niña no quede en situación de indefensión y menos se corte el embarazo. Respecto, me resultó, y con la disculpa del caso para la candidata, la señora Evelyn, sobre una segunda ánfora. Extraña realmente que haya hecho mención a ello con la finalidad de que se trate de una decisión en este momento. Sabemos perfectamente de que las elecciones ya están convocadas, sabemos para qué son las elecciones, no puede haber modificación, el cronograma ya está dado, y la inclusión de una segunda ánfora para decidir si va o no va una nueva constitución es totalmente improcedente. Mencionarlo está fuera de lugar, y eso ustedes jóvenes yo creo que lo saben, y en todo caso vamos por un tema que es el postulado que nosotros como partido es que la Constitución requiere algunos ajustes, sí. Ya mencioné el tema del Internet, por ejemplo, como derecho humano, y que en todo caso hacia eso debemos conducirnos. Ajustes. Bueno, candidato, muchas gracias. Le damos otros 3 minutos a la compañera Evelyn Cabero para que pueda dar más un informe o cómo es su plan de gobierno dentro del eje de derechos sexuales, reproductivos y educación sexual, o responder a alguna inquietud. Muchas gracias. Tienes 3 minutos, me había olvidado. Sí, gracias. La política lo que hace también es develar nuestra feminidad patriarcal, ¿no? Las mujeres también repetimos conductas patriarcales y machistas y nos convertimos en un instrumento machista para atacar a otra mujer sin que esa mujer sea responsable de la conducta de un tercero. En relación a qué cosas más tenemos que profundizar
ejercer plenamente los derechos sexuales y reproductivos, una educación con enfoque de género está en la política ahorita de educación. Yo iría un poquito más allá. Creo que es importante la educación con enfoque de género, pero en la currícula como un área en específico, ¿no? No solo para que los niños y niñas puedan valorarse en igualdad de condiciones, ¿no es cierto?, sino también para que asuman el ejercicio sobre la autonomía de sus decisiones sobre su cuerpo. Y lo otro, en relación a por qué nosotros como Juntos por el Perú estamos apostando por una segunda ánfora, porque creo que Juntos por el Perú está apostando por el cambio en general, no por maquillajes, no por parches. No estamos apostando por mantener el statu quo, donde esta constitución del 93 ha generado acumulación de grandes riquezas para unos cuantos, ¿no?, y ha develado profundas desigualdades. Por eso creemos también que las personas, los peruanos y peruanas, no solo tienen que ejercer su derecho a elegir y ser elegidos en una democracia representativa, sino por el contrario, tienen que ejercer su ciudadanía en el marco de una democracia participativa. Los peruanos y peruanas tienen el derecho de definir en estos momentos de crisis grandes cambios. No podemos seguir con el piloto automático que muchos defienden, el statu quo. Nosotros apostamos por el cambio, por eso señalamos que es necesario un nuevo pacto social para refundar el país e iniciar una segunda independencia. Gracias. Muchas gracias, compañera Evelyn. Con esto hemos culminado el segundo eje. Agradezco a los tres candidatos. Muchas gracias por abordar este eje, agradecer a todos los compañeros por este arduo trabajo. Seguidamente vamos a dar continuidad al tercer eje temático. Recalcamos que estamos haciendo una encuesta en la transmisión en vivo, para ello pedimos a todos los asistentes, a todos nuestros seguidores por la fanpage que interactúen con esa encuesta. De tal manera doy pase a mi compañera Yasmín Elizabeth para realizar la temática del eje empleo y emprendimiento. Adelante, Yasmín. Así es, muy buenas tardes a todas las personas que nos están siguiendo a través de nuestro fanpage en nuestra transmisión de Facebook Live. Bienvenidos al eje temático de empleo y emprendimiento. Mi nombre es Jasmine Vicente y seré encargada de moderar el correspondiente eje temático. Siguiendo con la metodología ya establecida, les recuerdo que cada candidato tiene 3 minutos para exponer sus propuestas legislativas en la materia ya mencionada. Bueno, entonces voy a comenzar a invitar a la candidata Alexia Palomino del partido político Frente Amplio. Usted tiene 3 minutos. Adelante. Gracias, Jazz, por el pase, gracias. Bueno, entiendo que ya estamos en el tercero, el tercer sector, ¿verdad? En el tercer eje. Lo que pasa es que nos han mandado, bueno, al menos a mí personalmente me han mandado una estructura distinta, un poco distinta. Así que ya. Bueno, voy a iniciar con el tema de empleabilidad. Consideramos que es indispensable dentro del partido que, si bien es cierto, tenemos graves dificultades en el tema económico porque nuestra economía se rige de alguna forma en una economía informal, necesitamos crear mecanismos para que estos puedan pasar a ser formales, ¿no? Y puedan de alguna forma recibir mayores derechos laborales. Lo que pasa en la realidad apurimeña y también en esta realidad nacional es que existe demasiada precariedad laboral. Existen muchos derechos laborales que no están siendo consensuados y que también se establecen dentro de la misma Constitución. Entonces, yo también estoy de acuerdo que se tenga que dar el cambio de Constitución. Consideramos que es importante que se pueda establecer un nuevo pacto social, como se denomina, y tendría que ser acompañado de la gente, por la gente. O sea, si hablamos de una nueva Constitución, ¿quiénes van a formar la Asamblea Constituyente? ¿Quiénes serían los encargados de llevar a cabo esta política o esta propuesta que traemos con nosotros? Porque si queremos hablar de empleabilidad, también es importante hablar del tema de cómo está regido dentro de nuestra Constitución. Y lastimosamente dentro de la Constitución se establecen muchas vulnerabilidades laborales. Y obviamente porque ha sido diseñada en el gobierno de Fujimori. Entonces sí consideramos que es importante que se pueda establecer este pacto social, pero este pacto social tiene que ser acompañado de las personas, tiene que ser acompañado por las personas, porque caso contrario
contrario, solamente serían políticas separadas de la realidad, serían políticas encabezadas por unos cuantos y otra vez volveríamos a cometer el mismo error. Y es algo que no se quiere. Otra cosa, dentro de las políticas para empleabilidad, considerábamos sumamente importante que se pueda establecer una carga laboral para personas que muchas veces son vulneradas en temas de discapacidad y en temas por el mismo hecho de ser mujeres. Por eso es importante establecer unas metas de paridad que tengan estas empresas. Siempre se ha hablado de la brecha salarial que existe entre los hombres y las mujeres, pero muy poco se ha hablado, por ejemplo, de esta carga laboral que tienen las mujeres. Entonces consideramos que es importante que se pueda visibilizar esta carga laboral para que de alguna forma podamos ver quiénes están trabajando dentro de las empresas y que las personas que están siendo vulneradas puedan recibir un acceso dentro de las empresas y de esta forma puedan recibir un derecho laboral, que puedan recibir un sueldo, porque es muy fácil hablar, digamos, de empleabilidad, es muy fácil de alguna forma hablar del tema económico cuando uno tiene un trabajo seguro, cuando uno tiene de alguna forma al fin de mes tiene su sueldo, pero es muy complicado, sobre todo para los jóvenes, y acá muchos de los jóvenes me van a dar la razón, cuando recién acabas la universidad y no tienes dónde trabajar. Entonces, ¿cómo queremos hablar de un sustento, de una economía sustentable, cuando no se crea esta transición de la universidad al mercado laboral? Entonces, consideramos también importante profundizar ahí, que es importante que se puedan crear estas ferias laborales para los y para las estudiantes para que puedan alcanzar un puesto de trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su intervención. A continuación, invito a la candidata Evelyn Cabero del partido político Juntos por el Perú. Ojalá que se me esté escuchando, porque la verdad yo tengo mucha interferencia y no les estoy escuchando bien. Juntos por el Perú ha denominado el Plan Chamba con enfoque de género, generacional e intercultural. Desde el Fondo Monetario Internacional hasta la revista económica liberal más reputada como The Economist, coinciden en que ante un alto desempleo corresponde impulsar la demanda. Por eso, Juntos por el Perú apuesta por aumentar la inversión pública en 2 puntos porcentuales del PBI, unos 15.000 millones de soles anuales a la inversión pública, el financiamiento para un financiamiento de generar e impulsar la economía interna a través de qué obras públicas, por ejemplo, la construcción de hospitales, la construcción de puentes, la construcción de instituciones educativas, ¿no es cierto?, de tal manera que genere ese empleo y empleabilidad. El fisco actualmente tiene 72 millones de soles guardados en los bancos, ¿no? Por lo tanto, es hora de invertir todo lo ahorrado. Lo otro que nosotros estamos apostando también es por inyectar 30.000 millones de créditos baratos para las pymes. ¿Para qué? Para que estas pymes también puedan generar empleo, ¿no? Puedan abrir sus puertas a la contratación de jóvenes, varones y mujeres, ¿no? Potenciar el empleo temporal a través del programa Trabaja Perú, ¿no? Ampliando los fondos existentes y cooperando además con gobiernos regionales, gobiernos locales, ¿no? Con centros poblados, con comunidades campesinas. Es decir, cómo vamos articulando no solo la estructura del Estado, sino las organizaciones sociales para que puedan incorporarse en el empleo a través de la ejecución, proponiendo un empleo juvenil. Muchas gracias por tu participación, candidata Evelyn Cabero. A continuación, invito al candidato Freddy Arestegui con los 3 minutos donde pueda plantear también sus propuestas legislativas. Adelante, candidato. Hernando de Soto, en su plan de gobierno, indica de que el Perú generará 37.000 millones de dólares que van a generar a su vez 150.000 nuevos puestos de trabajo a partir del 28 de julio. Esos 37.000 millones de dólares van a ser generados sobre la base de lo que tenemos actualmente. El reconocimiento a nosotros mismos de toda esa potencialidad del peruano emprendedor, de aquellos proyectos que están trabados por la falta de entendimiento, el acercamiento entre las partes. Eso va a conducir a que esos proyectos trabados en este momento
se transforme en inversiones al Perú, a la economía, y nuevamente la economía peruana va a estar en el lugar que siempre debe haber estado. Tocar nuestros recursos en este momento, tocar nuestros ahorros, me trae a memoria lo que sucedió en el quinquenio 85-90, donde ustedes muchos, por no decir la mayoría, no habían nacido todavía. En el quinquenio 85-90 se tocaron nuestros ahorros y vimos un mundo de fantasía, un mundo ficticio. Pero ¿qué trajo consigo? Una inflación que al término de ese quinquenio del gobierno aprista, el primer gobierno de Alan García, puso al Perú con una inflación de más de 5.000, 6.000% al año. Entonces, no podemos apostar ni pensar de que tocando nuestros ahorros podemos traer beneficios. Más bien podrían conducirnos nuevamente a una peor crisis económica de la que estamos pasando. Esos 37.000 millones se van a generar de la propia economía peruana, tal como está, sin acudir a ningún crédito, sin acudir a ningún empréstito, a ninguna institución financiera internacional, ni menos al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Va a ser dinero generado por los propios peruanos. Se tiene identificado cuáles son esas trabas, se tiene identificado la forma, cómo se va a conducir a la obtención de esos recursos y que van a generar más empleo. Y hay que tener en cuenta de que la empleabilidad a raíz de la pandemia también ha caído. Hoy en la mañana escuchaba y miraba en la televisión de que más de alrededor de 1 millón de personas se han quedado sin empleo, fundamentalmente en la actividad de servicios, restaurantes, en los retails, en las tiendas por departamento. Eso en realidad está afectando principalmente a los jóvenes. Tenemos que mirar de cerca todo eso y que los jóvenes tengan oportunidades. Tenemos actualmente el programa Mi Primera Chamba. De manera tal que se muestre al mundo laboral. Ok, muchas gracias por su participación, candidato Freddy. A continuación hemos acabado la ronda de la presentación o exposición de las propuestas legislativas y pasaremos a la ronda de preguntas. Les recordamos nuevamente que cada candidato tendrá el tiempo de 3 minutos para responder a cada cuestionario. Voy a empezar invitando al candidato Freddy del partido Avanza País. En este caso quiero preguntarle, dentro de su plan de gobierno desde el eje laboral, ¿cómo articularía con las instituciones para crear un empleo digno para los y las jóvenes? Generar las condiciones para las inversiones, propiamente, porque las nuevas inversiones traen consigo constitución de nuevas empresas alrededor de ellas y con ello generar empleo, contratación sobre todo de mano de obra joven, que es a lo que apuntamos. Debemos tomar de los jóvenes esa fuerza que ellos tienen, así como nosotros lo tuvimos en su momento e iniciamos una vida laboral que trae consigo aspectos fundamentales: generación de familia, generación de recursos, generación de aspectos que en realidad todo joven, todo profesional siempre aspira. Hacia eso tenemos que estar dirigidos nuestro accionar. Y fundamentalmente todo ello conllevará hacia el éxito profesional, que es a lo que todos apuntamos. Esas oportunidades se deben de dar y eso se da a través de la apertura, a través de las inversiones. El Estado tiene cierto participación en esto, porque el Estado es el principal inversor en lo que son las llamadas obras públicas. Pero la actividad privada, el emprendimiento privado, el emprendimiento personal de aquellos emprendedores, también conducen hacia la generación de empleo y debemos apoyar todo eso.
país a resolver la siguiente cuestionante. Bueno, los emprendimientos se ha visto como una alternativa de solución para muchos y muchas jóvenes, y queremos consultarles si desde su propuesta tiene alguna propuesta estratégica de formación o fortalecimiento para los emprendimientos los jóvenes en el tema o materia de emprendimientos sociales o ambientales. Sí, muchas gracias. Por supuesto que sí. El emprendimiento juvenil, que duda cabe, oxigena no solo la economía interna, sino también oxigena con nuevas innovaciones productivas, ¿no? Pero hay que garantizar también su incorporación en el mercado con una política de crédito barato, ¿no es cierto?, pero también con una política de asistencia técnica y acompañamiento. En paralelo, nosotros queremos proponer una política de empleo juvenil centrada en el trabajo digno y con protección social. Basta de precarización laboral, ¿no es cierto?, basta de llamar a los trabajadores colaboradores, ¿no?, y basta de que nuestros trabajadores también tengan que perder la vida trabajando en condiciones infrahumanas, ¿no? Pero también basta de la mano de obra barata y chola, como la llaman, ¿no? Creo que la acumulación de la riqueza, la acumulación de la caja fiscal también ha sido gracias a estos trabajadores jóvenes que han sido explotados y siguen siendo explotados. Por lo tanto, nosotros apostamos, vuelvo a reiterar, por una política juvenil centrada en trabajo digno. Para ello, impulsaremos la derogatoria del régimen laboral CAS, que es un régimen laboral precarizado, la derogatoria de la suspensión perfecta, que pese a muchas empresas se han acogido a la política de Reactiva Perú, ¿no es cierto?, han despedido a muchos trabajadores sin ningún beneficio social, ¿no? De la misma manera, nosotros impulsaremos obras de inversión pública, por ejemplo, en Apurímac, ¿no? El gasoducto surandino, con una troncal que llegue a Apurímac, de la misma manera va a ir generando empleo. Vuelvo a reiterar, la política de Juntos por el Perú está centrada en trabajo digno con protección social. Muchas gracias por su participación, candidata Evelyn. A continuación voy a invitar a la candidata Alexia del partido político Frente Amplio. Y la siguiente pregunta es, si usted tiene alguna estrategia para impulsar los emprendimientos desde los institutos, en este caso los colegios o las universidades. Muchas gracias, Yasmín, por la pregunta. Bueno, en principio sí, con el equipo que venimos trabajando más o menos algunas iniciativas legislativas, hemos estado viendo algunas referencias que han sido sumamente exitosas o que de alguna forma se podrían establecer dentro de nuestra región. Y te menciono un caso concreto, por ejemplo, la Universidad Católica del Perú tiene una política en una diplomatura sobre el emprendimiento desde el educativo, que se llama CREA, si no mal recuerdo. Y creo que es importante porque establece algunas características que son sumamente indispensables a tomar en cuenta. Primero, se establece que mediante el modo de desarrollo que nosotros queremos lograr, que francamente el mío y el de mi partido es generar un desarrollo humano integral, consideramos que esto tiene que estar vinculado a una educación emprendedora. En ese sentido consideramos 4 características importantes. Primero, que se tiene que establecer las entidades de soporte, porque si hablamos, por ejemplo, que se tiene que tener capacitación, también se tiene que saber con quiénes o quién va a estar detrás de esas capacitaciones. Entonces, ese sería un eje que es importante establecer. Luego el tema del financiamiento, porque tampoco es que queremos que sea solamente un gasto público, sino que sea una inversión. Luego el tercero, que tiene que ser una acción colectiva, ¿no?, entre la empresa privada y entre el Estado. Y por último, consideramos que se tiene que profundizar en la mentalidad productiva. Si hablamos de educación y si hablamos de este tema de educación emprendedora, es importante cambiar la mentalidad productiva. Considero que el apurimeño y en general de repente el peruano tiene esta mentalidad de poder dinamizar de alguna forma la economía, y es importante profundizar en esto, en el tema de la mentalidad. En este último contexto, digamos, de pandemia, se ha visto que muchas personas se han reinventado, ¿no? Han utilizado siempre esa palabra de reinventarse, pero en verdad, más que reinventarse, ha sido adaptarse a nuevas condiciones de vida que le han permitido generar mayor desarrollo y mayor crecimiento dentro de sus hogares. Entonces considero sumamente indispensable que se pueda tener esto como referencia a nivel nacional, porque si bien es cierto, las universidades están para establecer políticas educativas, están para establecer, no sé, pues
cuestiones de clases que puedan ser productivas, es importante también que las universidades puedan generar un espacio de educación emprendedora. Es sumamente indispensable, sobre todo dándonos cuenta que los contextos son sumamente cambiantes y es importante fomentar esto. Muchas gracias, Yasmini. Muchas gracias por su participación, candidata Alexia. Hemos culminado con la ronda de preguntas y a continuación vamos a pasar a los 3 minutos de réplica. En este caso, invito al candidato Freddy para que pueda realizar sus 3 minutos de réplica. Adelante, candidato. Candidato Freddy, ¿nos puede escuchar, por favor? Si bien se reconoce algunas desventajas de naturaleza laboral para el trabajador en la legislación actual, la cual debe ser modificada en algunos aspectos, pero esta legislación ha servido también para el crecimiento del empleo formal y para el crecimiento propiamente de la economía peruana. Los recursos que tenemos en este momento provienen del trabajo, del trabajador peruano, del emprendedor peruano, de la empresa peruana y las inversiones que llegaron al Perú. Debemos ser conscientes de esto y una apreciación objetiva sobre todo ello. Por ello pensamos de que en materia laboral algunos ajustes deberían darse, donde se consideren mayores beneficios a los trabajadores, de alguna manera algún tipo de intervención quizá en el manejo y decisiones que podría estar, más no, digamos, más allá modificaciones de naturaleza integral al sistema laboral que tenemos en este momento, porque ha permitido fundamentalmente crear empleo, que es a lo que apunta. La protección al trabajador, protección al trabajador que tiene un trabajo formal y generar condiciones para que el trabajo informal que se está desarrollando en su mayor parte se convierta en formal. Definitivamente hacia eso debemos conducirnos y que el trabajador tenga mayores beneficios, tenga una presencia más en la actividad y que sea una situación de naturaleza funcional y que eso esté en relación al crecimiento de la economía propiamente. Muchísimas gracias por su participación, candidato Freddy. A continuación voy a invitar a la candidata Evelyn Cabero para que tenga los 3 minutos de réplica. Sí, yo solo quiero hacer referencia a algo que nos ha vendido este sistema neoliberal capitalista, ¿no? Nos ha vendido el espejismo de que el emprendedor es el que va a salir adelante, es el que en niveles competitivos, ¿no es cierto?, se va a generar su propio empleo, es decir, a la vez que va a ser su jefe, va a ser el trabajador. Pero ¿en qué condiciones, no? Ahorita, ¿cuántos emprendedores en esta crisis se han visto develados sin ninguna protección social? Es decir, no tienen acceso a salud, no tienen acceso a pensiones dignas, ¿no es cierto?, mucho menos a seguros de trabajo o de desempleo. Considero por eso que es importante que desde el Estado se garantice derechos laborales, ¿no?, centrados en el trabajo digno. El que los jóvenes y las jóvenes emprendan sus propios trabajos tiene que ir de la mano con una política de acompañamiento desde el Estado. Señalaba, con una política crediticia a bajo costo, pero también con una política de aseguramiento universal, de tal manera que no se vean en una situación de abandono en una eventual crisis de salud, por ejemplo, ¿no? Yo soy sindicalista, vengo de esa cantera y siempre voy a apostar por los derechos laborales dignos para todos en general.
Por eso creo que una política de Estado en una situación de precariedad, en una situación de crisis en la que nos encontramos, tiene que por su participación, candidata Evelyn Cabero. A continuación invito a la candidata Alexia Palomino para que Bueno, creo que sí es importante el tema de la precariedad, pero la precariedad no solamente existe dentro de los sindicatos, dentro de estas organizaciones de trabajo. La precariedad lo vivimos día a día, sobre todo los independientes. Y hablo específicamente de mi caso, de repente de mi caso, del caso familiar. Nosotros tenemos una empresa familiar hace más de 10 años y lastimosamente no sé, primero que es muy complicado que se pueda dotar de capacitaciones, que se pueda dotar de cierta asistencia. Entonces sí es importante que lo pueda establecer el Estado, definitivamente es importante. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Los que estamos de brazos cruzados, yo le pregunto a los hermanos aprimeños que de repente están viendo la transmisión en vivo, y estoy segura que muchos de ellos les ha tocado emprender así, desde abajo, porque es fácil cuando eres trabajador o funcionario del Estado y sabes que vas a recibir tu sueldo a fin de mes, es muy fácil hablar de esa forma, pero yo les digo a todos los ciudadanos apurimeños y apurimeñas que en su mayor cantidad son independientes. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos de brazos cruzados a esperar eso? Es importante, por eso yo digo que se tiene que establecer una política educativa. Si queremos tener un desarrollo integral como hablamos, es importante que se pueda hacer de forma transversal, hablando desde el tema educativo también. Pero también es importante fortalecer a estos independientes. Capacitarlos, sí, es importante capacitarlos, pero también empezar a establecer ciertas soluciones que tengan sentido inmediato. Por eso yo considero importante que es sumamente indispensable el tema de emprender, pero también hay que aprender a emprender. Y por eso es que queremos que se establezca dentro de las currículas estos ítems para poder desarrollarlos. Gracias, Yasmini. Muchas gracias por su participación, estimada candidata. Les recordamos que este evento es organizado por la Red Intercorum. Somos una asociación sin fines políticos y tampoco sin fines económicos, y también gracias al auspicio de la Mesa de Concertación contra la lucha contra la pobreza en Apurímac. De esta forma hemos culminado nuestro eje de empleo y emprendimiento y cedo la palabra a nuestra maestra de ceremonia, Corina Moreano. Adelante, por favor. Muchas gracias, compañera Yasmín. Ahora procederemos a la muestra de resultados que se realizó en la encuesta. Adelante, compañera Naicia. Desde nuestro fanpage hemos lanzado una encuesta. Las personas que nos están viendo en este momento la pueden acceder. Es una encuesta de satisfacción. En este caso, ¿a qué candidato les ha parecido más, les ha agradado más? Les invito a que puedan responder. En estos minutos vamos a brindar los resultados, en este caso, de cuál de los candidatos ha sido o ha llegado a la mayor satisfacción. Entonces, esperamos con esta finalidad, por favor, mientras vamos realizando los conteos necesarios de la encuesta. Tenemos como primer puesto, en este caso con el Frente Amplio con un 48% de satisfacción. A continuación luego tenemos a Juntos por el Perú con un 12% y luego a Juntos por el Perú con un 32% de disfrute y seguidamente un Avanza País con un 20%. Muchas gracias por la participación de los y las candidatos y también al público en general.
candidato Freddy nos puede escuchar, tiene 1 minuto para que pueda despedirse de nuestro público. Agradezco mucho esta convocatoria, esta invitación que he recibido. Un saludo fraterno a las dos candidatas. La verdad es un honor haber estado con ellas. Y siempre abierto a cualquier comunicación, cualquier aspecto de naturaleza contributiva, integradora, que es a lo que nosotros como Avanza País siempre vamos a estar apostando. Avanza País es el partido que lleva a Hernando de Soto a la presidencia, es el mejor de los candidatos, merece ser el presidente del Perú, y el Perú merece tener como presidente a Hernando de Soto. Le agradezco mucho y bueno, un abrazo cordial a cada uno de ustedes y ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, candidato Freddy. A continuación, invito a la candidata Alexa Palomino. Bueno, muchas gracias. Gracias a los chicos de la red Intercorum, gracias a todas las personas que han estado siguiendo la transmisión en vivo. Muchas gracias a Evelyn, a Freddy. En verdad ha sido sumamente placentero poder compartir este tipo de espacios. Y por último, decirles que la política en verdad es importante que cambiemos de alguna forma el rostro que tiene actualmente, y para ello es necesario e indispensable que los jóvenes entremos en política. Creo que ya mucho hemos tenido de los políticos tradicionales y es hora de dar pase a nuevos jóvenes, entre hombres y mujeres, que puedan hacer política. En ese sentido, le invito a todos los jóvenes a que puedan sumarse al Frente Amplio. Yo soy Alexa Palomino, tengo 26 años y voy por el número 4. Y para toda la juventud y la flor, que puedan marcar el 11 de abril la flor, porque con la juventud por sus palabras, estimada candidata Alexa Palomino. A continuación, invito a la candidata Evelyn Caballero para que pueda dar sus palabras de despedida. Gracias, Yasmín, gracias, Heidi, gracias al grupo Intercorum por haberme invitado a este debate. Saludo a quienes nos han estado siguiendo por las redes, a muchos jóvenes que también están ahí presentes. Los invito a votar, a apostar por el cambio. Los invito a sumarse al equipo de la gente valiente para cambiar las reglas de juego e iniciar un nuevo pacto social para refundar el país e iniciar una segunda independencia. Y eso lo vamos a lograr con el partido Juntos por el Perú, con nuestra lideresa Verónica Mendoza, ¿no? Marcando el símbolo de Juntos por el Perú y apoyándome con vuestro voto, escribiendo el número 2. A continuación cedo la palabra a la maestra de ceremonia y compañera IQ, Corina Mariano. Muchas gracias. De esta manera hemos culminado con el primer café congresal. Queremos invitar a todos los candidatos a que nos acompañen esta noche con una foto final, para lo cual pido encarecidamente a todos activar su cámara para remontar lo que es el espíritu democrático. Candidato Freddy, ¿podría activar su cámara, por favor? Agradecer a nuestro equipo. De tal manera esperemos que este conversatorio haya contribuido, sobre todo para los electores estén informados y puedan emitir un voto informado. De tal manera damos por culminada este primer café congresal. Agradecer a todos nuestros seguidores por la fanpage de la red Intercorum. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad.